¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Inocuo TV, el canal de la seguridad alimentaria. Les doy la bienvenida a todos ustedes y les recuerdo que se transmite todos los jueves de 10 a 11 de la mañana a través de su página de internet www.inocuo.tv. Para recordarles, les quiero decir que Inocuo TV es el canal que se dedica a buscar la información que ustedes, productores hortofrutícolas, necesitan. Esto con la razón de hacer valer sus productos y de también fortalecer las exportaciones. Nosotros somos una fuente de información, como ya les había comentado, y es por eso que también contamos con un chat que está en el mismo momento en que nosotros estamos transmitiendo. Quiero destacar esta característica importante de Inocuo TV, es que somos un programa en vivo. Es por eso que, bueno, ustedes tienen la oportunidad de comunicarnos cualquier clase de comentario, sugerencia, etcétera, a nosotros aquí en el programa. Y bueno, también gracias a que ustedes nos proponen temas, comentarios, es que nosotros podemos invitar a gente destacada, expertos, aquí en el sector hortofrutícola. Y bueno, nosotros podemos comunicarles los comentarios, sugerencias, etcétera, que ustedes nos hagan a través de nuestro correo electrónico, que es contacto@inocuo.tv, y mi correo electrónico, que es linet@inocuo.tv. Bueno, les estaba comentando que tenemos diferentes clases de invitados, por ejemplo, autoridades gubernamentales, investigadores, expertos en comercio exterior, instituciones empresariales y clientes del sector. Es por eso que, bueno, los invitamos a que participen con nosotros todos los días, y también los días que transmitimos en vivo, que son los jueves de 10 a 11 de la mañana. Y bueno, vamos a entrar hoy en materia de ya lo que es nuestro tema de hoy. Hoy contamos afortunadamente con la presencia de la doctora María Luisa García Sagún. Bienvenida, doctora. Buenos días. Buenos días. Hoy vamos a contar con un tema muy interesante, que es Introducción para la implementación de buenas prácticas agrícolas y de manejo en agroempresas hortofrutícolas. Quiero destacar que la doctora es profesor investigador del Departamento de Producción Agrícola de la UDG. Sí, Universidad de Guadalajara. Universidad de Guadalajara, para la gente que nos ve de fuera. Y bueno, como les comentaba, hoy vamos a tener un tema muy interesante, muy extenso, y bueno, vamos a tratar de darle información más clave para ustedes, público que nos ve, y también para invitarlos a que nos vean en el chat y participen, y nos hagan saber sus comentarios y sugerencias. Y bueno, ya entrando más en materia, estos tienen términos que son BPA y BPM, sí. son conocidos de esta manera. ¿Me puede explicar, por favor, qué son los BPAs y BPMs? Sí, el concepto de BPM se refiere a las buenas prácticas agrícolas que se realizan en las empresas hortofrutícolas, y las BPA son, buenas prácticas de manejo, que son las que se realizan en los empaques. Las buenas prácticas agrícolas se realizan en los campos de producción. Generalmente son actividades hasta el momento de la cosecha, y ahí es donde se diferencia una de otra. Manejo también, las buenas prácticas de manejo también, antes de que apareciera este concepto, se puede decir, se utilizaba en las buenas prácticas de manufactura, porque todas las actividades relacionadas con la inocuidad alimentaria en el campo se aplicaban mucho a productos procesados, principalmente lácteos, cárnicos, pero ahora que entran frutas y hortalizas se habla más de manejo que de manufactura, aunque en hortalizas también hay productos que les llaman mínimamente procesados, es decir, que pasan por procesos más sencillos como cortes simplemente, para que tengan otra presentación para el consumidor. ¿Y por qué diferenciar, o qué tiene de diferencia decir de manejo o de manufactura? De manejo es que el producto no se procesa, el producto fresco, así como lo cosechas, pasa por diferentes etapas de sanitización, clasificación, empaque, y el producto fresco, así como lo es cortado, llega al consumidor. Y mínimamente procesado se refiere, por ejemplo, a las ensaladas, que es muy común que las encontremos en supermercado, sí. Las que cortan en trozos y que es más fácil que el consumidor, las adquiera por la facilidad y la rapidez, ¿verdad? Pero es simplemente pasar por un proceso de corte, o posiblemente por un proceso de fabricación, pueden ser mermeladas o jugos, y entonces ya se referiría a un proceso de manufactura. ¿Y cuáles son los antecedentes que esto hace que exista?
Bueno, traje una presentación con la que podríamos iniciar para hablar de los antecedentes. Para hablar de buenas prácticas agrícolas y de manufactura debemos referirnos, bueno, al concepto de inocuidad, ¿verdad? Inocuo sabemos que significa que no hace daño y que se relaciona con una serie de procedimientos que van a reducir el efecto de contaminación por 3 tipos de peligros. Sí, bueno, la que sigue, por favor, serían la que sigue. Tenemos los peligros biológicos. En este caso incluimos dentro de este grupo a bacterias, virus, hongos, principalmente, bueno, residuos. En el caso de hongos son micotoxinas, que pueden traer problemas a la salud, pero este tipo de patógenos generalmente se ubican en heces fecales, por ejemplo, bueno, principalmente, de todo tipo de animal, bueno, incluido el ser humano. Y tenemos que tener un control de sanitización contra esos patógenos. Entonces, los procedimientos que se siguen para reducir o eliminar esos patógenos, bueno, tenemos una transparencia donde se incluyen varios patógenos. Tenemos en la parte superior Salmonella, Staphylococcus aureus y Clostridium, que son algunas de las bacterias, bueno, más peligrosas también. También falta incluir Escherichia coli, pero bueno, son algunas de ellas. Dentro de los virus tenemos los de la hepatitis. Generalmente estos patógenos se relacionan más con enfermedades gastrointestinales. Y rotavirus, por ejemplo, otro patógeno que es el virus de Norwalk, que también ha afectado, y parásitos como las amibas, por ejemplo. La que sigue, por favor. Estos patógenos se encuentran en estiércol, suelo, en el agua hay posibilidades de encontrar, en el aire, principalmente en los trabajadores, porque ellos manipulan mucho los productos en el proceso de manejo post cosecha, ¿verdad? Y principalmente animales domésticos. Es muy importante que los productores tomen en cuenta esto, porque generalmente la gente que cosecha tiene mascotas y no quiere deshacerse de ellas, pero tiene que tener muy claro que implican, constituyen un riesgo muy alto, ¿verdad?, de contaminación. Sí. Que sigue. Dentro de los peligros químicos tenemos, bueno, hay una instancia, la Comisión Intersecretarial para el Control de Procesos y Uso de Plaguicidas, que es Icoplafes, y ella es la que se encarga de determinar qué productos químicos están permitidos para el control de plagas y enfermedades en cultivos. Y otro peligro químico también lo constituyen los fertilizantes nitrogenados, aunque este parámetro generalmente se solicita que sea mínimo en productos que se envían a Europa. Estados Unidos todavía no tiene esa restricción tan fuerte. Si pasamos a la que sigue, bueno, tenemos normas mexicanas que se relacionan con los límites permisibles de productos químicos en el agua. La que sigue. Hay normas mexicanas que se relacionan también, la que sigue, por favor, con residuos en productos frescos. Y es importante que el productor sepa todo esto, aunque yo sé que mucha gente tiene esta información, pero siempre tenemos que seguir esas reglas, ¿verdad?, para que tengamos éxito en los procesos de certificación. La que sigue. En cuanto a los fertilizantes, bueno, los nitratos constituyen un peligro para la salud porque, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el consumir productos con un nivel alto de nitratos a la larga puede producir cáncer. Entonces tenemos que tener muy claros los niveles, que la Organización Mundial de la Salud marca 5 miligramos por kilogramo de peso corporal. O sea, cada quien puede calcular la cantidad de nitratos en su cuerpo dependiendo de su peso, ¿verdad? La que sigue. Y dentro de los peligros físicos incluiríamos a todos los objetos ajenos al producto que vamos a consumir, incluyendo grapas, joyería, bueno, maquillaje. De hecho, los cristales dentro de los empaques que están presentes en las lámparas para iluminar tienen que estar protegidas, porque igual puede haber un accidente en el que algún foco puede explotar y estas partículas caer en el fruto y constituir un peligro físico. La que sigue. Ahora, en Estados Unidos, en el 96, se presentaron muchos casos de enfermedades por bacterias principalmente, donde se gastó mucho dinero. Aquí tenemos una transparencia donde se indican los costos que generaron esos problemas por atención a la gente, ya sea con enfermedades, asistiendo al médico, comprando medicina, o si falleció, los gastos funerales. Y ascendieron hasta $6.700 millones. Esta información la utilizaron empresas aseguradoras, la que sigue, para presentar en el 97 al presidente Clinton, que en esa época estaba presidiendo, bueno, las actividades del país, para que se redujera ese riesgo de contaminación a los alimentos que se introducían en Estados Unidos. Entonces se creó un organismo que participó en la elaboración de una guía, la que sigue. La guía incluye control de agua, estiércol y desechos biológicos municipales sólidos, higiene de operarios y condiciones sanitarias de campos, instalaciones y transporte. Ahora, en base a esa guía, la que sigue.
Todos los procedimientos que se aplican para reducir esos peligros, entonces están englobados en las buenas prácticas agrícolas de manejo y los hazard, que ya el doctor Alejandro Castillo hizo referencia a ello en su entrevista. La que sigue. Finalmente, todas estas instancias que parten de Senacica, principalmente de Zagarpa, CESADEJAL, Calidad Suprema, Psicoplafest, AMIFAC, son instancias que participan en estos procesos de aplicación de buenas prácticas y de certificación también. Y finalmente, surge la norma con esos antecedentes de cómo controlar los peligros, en el que vamos a referirnos a todos los procedimientos que se siguen, que es la norma M034-2000, que fue especialmente elaborada y con carácter de emergencia para aplicar las buenas prácticas agrícolas y de manufactura o de manejo. Sí. Ok, bueno, pues ya fue una introducción rápida y concisa sobre lo que vamos a hablar más a detalle dentro del programa. Y bueno, hay una pregunta que, yo creo que todos nos la hacemos también, y decir, ¿a partir de qué fue de que esto se creó? ¿A partir de que nosotros como consumidores lo exigimos? ¿O a partir de que secretarías dijeron que tienen que hacer esta reglamentación? Sí. ¿O que son requisitos para certificarse, obviamente? ¿A partir de qué razón? Todo surge en Estados Unidos, principalmente, ¿verdad? Porque esta guía que les comento que surgió dio pie para que el gobierno de Estados Unidos reuniera a gente de todo el mundo y principalmente países de los que exportaban productos frescos a Estados Unidos para que conocieran las reglas que se iban a establecer, porque como los gastos médicos fueron tan altos en esa época, las empresas aseguradoras tenían que cuidar esos gastos y asegurar que se enfermara menos gente, porque era un problema muy serio. Independientemente de la importancia que tiene mantener la higiene y la salud. Pero surge en México porque como nosotros exportamos a Estados Unidos y es nuestro principal mercado, entonces tenemos que cumplir con estas reglas para que podamos exportar. Y no nada más en Estados Unidos, también en Europa se siguen muchas reglas. Hay una instancia, que se llama EUREGAP, que es la que estableció también más o menos por las mismas fechas que en Estados Unidos esos procedimientos y que son obligatorios para todos los productores, ¿verdad? Pero en México, sinceramente, todavía hace falta mucha información, y no nada más para los productores mexicanos y más los que exportan, mis respetos, porque ellos invierten mucho dinero y mucho esfuerzo para aplicar los procedimientos de buenas prácticas de manejo y manufactura, y como el consumidor no los conoce, entonces ellos no valoran su esfuerzo. Y el producto que pasa por un proceso de certificación tiene un precio más alto, y como el consumidor no sabe, simplemente ve el producto en el mercado y dice, es muy caro, no lo voy a consumir porque no me conviene, ¿por qué tan caro? Pero porque no tiene claro estos procedimientos. Desafortunada o afortunadamente, con el problema que hubo de la influenza humana y todas las actividades que se están realizando de cuidar, no contaminar a otras personas utilizando tapabocas, lavándose las manos, sanitizando todas las áreas, son prácticas comunes para nuestros productores en el campo. Y es muy importante que el consumidor conozca todo esto para que entonces sí, los consumidores mexicanos exijan productos de tanta calidad como los que los productores mexicanos envían a otros países. La otra vez estaba comentando con mi productor sobre la importancia de la inocuidad y de la gente que está encargada de la inocuidad, como por ejemplo las personas que están tratando el producto, que me dijo un dato que me sorprendió mucho, que nada más el 20% de los mexicanos sabemos lavarnos las manos. Sí, así es. Entonces, de verdad que es algo que nosotros desde productores, trabajadores, consumidores, hay que ponernos bien las pilas para poder, porque es una obligación, ¿no? Claro. El realizar las buenas prácticas agrícolas es obligación de los productores. Sí. ¿Por qué es necesario que se implementen estas prácticas? De acuerdo. Se ha comprobado que muchas de las enfermedades infectocontagiosas, principalmente gastrointestinales, se presentan cuando en un sistema de producción o en un campo de producción no se aplican las buenas prácticas, que incluye principalmente actividades relacionadas con la higiene del personal, higiene de material, de maquinaria, de cajas, del producto, de los procesos de transporte, etcétera. ¿Y cuántas empresas hortofrutícolas realizan este tipo de prácticas? Revisé la página de Senacica en estos días y aproximadamente 500 empresas en México,
ya están reconocidas por Senacica y tienen todo el permiso, bueno, para exportación a diferentes partes del mundo. Eso sería en cuanto a México. Aquí en el estado de Jalisco, después de revisar información del Consejo Estatal de Sanidad Vegetal, veíamos que son aproximadamente 51 empresas las que están participando en forma voluntaria, porque se solicita al CESAVEJAL la incorporación para que tengan el apoyo y la asesoría del grupo de técnicos especializados para el apoyo. ¿Y se puede que alguna empresa pueda comercializar sin la realización de estas prácticas? Desafortunadamente sí. O sea, Estados Unidos exige, bueno, que se cumplan estos reglamentos, pero en México hay algunas empresas que, bueno, llegan a arreglos con intermediarios que les llaman brokers, aunque tienen todo el riesgo, pues, de ser identificados o de que se presente un problema de salud grave y entonces puedan tener problemas muy serios, porque surgió una ley de bioterrorismo hace tiempo en la que exige que un productor mexicano se registre ante, bueno, autoridades de Estados Unidos antes de enviar un producto y que compruebe con todos sus reglamentos, registros y bitácoras que está realizando las cosas adecuadamente. Y si el productor no cumple y en frontera o en algún lugar surge algún problema, pueden venirse demandas por delitos contra la salud. Entonces son cuestiones muy serias, pero desafortunadamente todavía se siguen realizando prácticas de este tipo. Claro, y también porque hay gente que compra el producto, ¿no? Sí, claro. Que no exige. Claro. Entonces también por eso es que los mismos productores, al ver que la persona que le está comprando el producto no lo exige, pues entonces tampoco... Sí. Porque también hemos dicho en otros programas que la inocuidad, en este caso las buenas prácticas agrícolas, requieren una cierta inversión. Claro, muy alta. Pero al revés, es retroalimentada en muchísimos otros sentidos, que no es tanto solo lo monetario, sino la confianza, la certificación. Y bueno, como hemos tenido invitados que nos han dicho hasta el orgullo mismo de decir, yo vendo productos inocuos a la gente. Entonces, destacar eso que es bien, bien importante, ¿no? Sí, bueno, quiero comentar algo. Es muy importante que esta información, bueno, yo primero también iniciamos rápidamente y no me dio tiempo de agradecerles su invitación y de felicitarles por este esfuerzo, porque tenemos que educar a la población, concientizar a la gente de la importancia que tiene inocuidad por lo siguiente. Hay gente que ha cuestionado, hay productores que dicen, ¿de qué me sirve invertir tanto dinero en estos procesos y procedimientos complicados que requieren capacitación y tanta gente? Si al final el consumidor que no conoce estos principios va a terminar contaminando el producto en su casa. Entonces, la gente, ese riesgo es muy alto. Y entonces, la ventaja es que el productor se va a defender con todos los procesos de certificación de que él no fue el culpable de generar ese brote o esa enfermedad. Pero entonces el consumidor tiene la obligación de tener todas las normas de higiene también, es decir, buenas prácticas de higiene en el hogar, para que ellos también se protejan y entonces les interese y cuiden y consuman este tipo de productos. O también como cuando nosotros decimos que hacemos una labor y no nos la reconocen. Así es. También me imagino que los productores han de decir, bueno, yo invierto, hago producto inocuo y al final el consumidor igual se come esta manzana que igual se come otra manzana. Así es. Entonces, también es bien, bien importante tratar de concientizar a los consumidores, de que exijan y de que también ellos mismos en sus casas pues hagan lo que nos comentas, las buenas prácticas de higiene, ¿no? ¿Y cuáles son los procesos que se tienen que llevar para realizar estas buenas prácticas agrícolas? De acuerdo. ¿Podemos iniciar con la información que traigo para ustedes? Si pasamos las transparencias, bueno, podemos iniciar hablando que la norma mexicana, la M034-2000, bueno, tiene diversos apartados. Me voy a referir M034-2000, que es la de la aplicación de buenas prácticas agrícolas y de manejo. Voy a ir señalando algunos documentos que les exigen a los productores y los procedimientos, bueno, que se siguen con el fin de que ellos tengan una idea de cómo deben de realizar un proceso de certificación, para que también lo tengan claro. Bueno, primero se debe incluir, hay una transparencia que dice organigrama, si la tienen por ahí después de la norma mexicana. Bueno, el organigrama tiene que incluirse entre los documentos que una empresa va a presentar, puede ser ante Senacica o el Consejo Estatal de Sanidad Vegetal, para saber qué actividad tiene asignada cada persona y el nivel de responsabilidad que tiene, porque si no cumple, entonces ya sabrán contra quién deberán de irse.
Deben de incluir un plano de ubicación también para, bueno, indicar dónde está el campo y conocerlos. De acuerdo, tenemos el organigrama. La que sigue, por favor. Es nada más para que tengan idea del material. La ubicación del terreno, para ello deberán de solicitar la elaboración de un mapa para presentarlo y ubicar adecuadamente en la instalación. La que sigue. Ese es un ejemplo de un mapa que deben de un rancho. Es su ubicación, porque son requisitos con los que debe de cumplir. Okay. Enseguida tenemos un análisis de peligros. Por ejemplo, aquí describimos el procedimiento a partir de cosecha, todas las etapas por las que pasa un producto hasta que es empacado, con el fin de que cuando una persona va a hacer o aplicar las buenas prácticas agrícolas o de manejo, tiene que saber qué actividades está realizando y en cada una de esas actividades los posibles riesgos de contaminación que tiene y qué acción va a tener que realizar para reducir o eliminar, si es posible, los riesgos. Veo que de hecho solamente donde dice cosecha manual es de buenas prácticas agrícolas, de ahí sí, a partir de manejo. Ajá. Es de manejo, entonces ¿se podría decir que son más complicadas las de manejo? Lo que pasa es que hay más riesgos de contaminación. Curiosamente, aunque durante producción la planta está sometida a muchísimos factores ambientales, ¿verdad? Que a veces no podemos controlar. La contaminación es más grave durante el empaque, porque como hay mucho contacto de la gente con el producto, el riesgo es más grande. Entonces, el análisis de peligros que aquí presentamos lo dejé solamente a partir de buenas prácticas de manufactura, como ejemplo, porque si incluía uno con todo el proceso de producción, bueno, no iba a acabar en la transparencia, perdón. Sí. Pero el diagrama de flujo debe de incluirse desde que se compra la semilla, porque para cada etapa hay ciertas restricciones. Entonces, yo tengo que presentarle a la gente de Senacica este diagrama y decirle qué etapas lleva y qué acción, es decir, la acción sería la buena práctica agrícola de manejo, estoy aplicando para reducir las posibilidades de contaminación. ¿Y hay más riesgos de que haya o que exista contaminación en las de manejo? Sí, claro. Sí, hay más riesgo porque primero tiene más contacto la persona con el producto, porque desde que se cosecha, bueno, pasa por etapas de selección, clasificación, encerado, empaque y luego transporte. Entonces, si alguno de los trabajadores no tuvo el cuidado de lavar adecuadamente sus manos y sanitizar, hay riesgos de que una persona contamine el producto. Entonces, es mucho más alto el riesgo en las prácticas de manejo o de manufactura. Bueno, esta norma mexicana inicia con los antecedentes sanitarios del terreno. Hay reglas para elegir el terreno donde yo voy a producir. No puedo utilizar terrenos que hayan sido rellenos sanitarios 5 años antes o que también hubieran tenido actividad pecuaria 1 año antes. Eso es muy importante porque si hubo ganado, hubo estiércol. Entonces el estiércol es una fuente de contaminación para peligros biológicos. No sería adecuado utilizar un terreno con esas características. La que sigue. Si tenemos vecinos o que tengan ganado, tenemos que platicar con ellos para que ellos tengan el cuidado de dejarlos en un lugar confinados, porque el ganado puede circular por los ríos o algunos lugares por donde nosotros después podemos tomar agua para regar nuestras plantas y contaminarlas, ¿verdad? También, bueno, las normas mexicanas siempre las presento porque todo lo de inocuidad está basado en normas y tenemos que leer mucho sobre ellos. Entonces, las normas mexicanas marcan, por ejemplo, el nivel de coliformes en el suelo como 1000 como número más probable. La que sigue. También tenemos que cuidar, prevenir el acceso de animales domésticos a los campos de producción, en particular mascotas. Hay un problema muy grave con productores acá en Jocotepec que producen fresa, frambuesa, zarzamora, porque cuando pasan aves volando pueden defecar al ir volando, y el problema es que esos productos no se pueden lavar porque tienen una vida de anaquel muy corta. Entonces ese producto se va a la basura, no se puede consumir y tiene que haber un control, ya sea con espantapájaros o utilizando algún objeto, bueno, hasta escopetas se han utilizado, ¿verdad? Lo ideal es que esté cercada a la zona donde el ganado esté trabajando. Y algo importante, tiene que haber señalamiento siempre para que la gente que va a ingresar sepa que no puede ingresar con mascotas. Y bueno, del lado izquierdo inferior hay una fotografía de una iguana. La dejé porque en la visita que hizo la gente de la FDA a México nos señalaban que la presencia de una iguana implica que hay riesgo de contaminación por salmonela.
Y entonces también se tiene que controlar la presencia de estos animales, bueno, reptiles, dentro de las áreas de producción. Bueno, ¿le parece tantito si vamos a un corte comercial? Claro que sí. Queda esto pendiente. Sí. Y les recuerdo que estamos con la doctora María Luisa García Sagún y estamos hablando sobre introducción para la implementación de buenas prácticas agrícolas y de manejo en agroempresas hortofrutícolas. Entonces vamos a un corte, continuamos con estas diapositivas, con los procesos que requieren las BPA y ahorita regresamos. Sí, claro. Cominser, abriendo mercados internacionales. Actualmente, debido a la globalización, las compañías buscan optimizar sus operaciones al máximo, retener a sus clientes e incrementar sus utilidades a través de la utilización de herramientas de tecnología de información. Cominser es una empresa dedicada específicamente a cubrir las necesidades de administración en el sector agrícola, facilitando así la apertura a mercados internacionales más exigentes. La principal solución está destinada a la trazabilidad. ¿Qué se entiende por trazabilidad? De acuerdo con el artículo 18 del reglamento número 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo del 28 de enero del 2002, la trazabilidad es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo. La trazabilidad y rastreabilidad son el componente fundamental de los mecanismos de garantía sanitaria. Es la capacidad de mantener identificados los productos del campo a lo largo de la cadena agroalimentaria desde su origen, con el fin de realizar investigaciones epidemiológicas o establecer acciones correctivas en beneficio de la comunidad consumidora. La aplicación del sistema de trazabilidad presenta amplias ventajas a toda la cadena agroalimentaria. Para los productores representa, además de la seguridad alimentaria, posicionamiento en nuevos mercados, ganando la confianza de los consumidores y, por consecuencia, grandes beneficios económicos, fortaleciendo también a los operadores económicos y la administración. La disponibilidad de la información oportuna permite fortalecer la competitividad de los productores. Y para lograr esto, es importante la adopción de herramientas de información. Trazabilidad es sinónimo de calidad, seguridad, confiabilidad y mayores ingresos. Cominser, soluciones de rastreabilidad y trazabilidad. De regreso en Inocuo TV y nos quedamos en los procesos que se deben de realizar para las buenas prácticas agrícolas y bueno, continuamos con las diapositivas que teníamos y sí se acuerdan de que estábamos hablando de que en realidad que se nos hizo curioso de que haya puesto una iguana en las diapositivas y nos estaba comentando un dato muy curioso de que la gente que viene y que checa los, se puede decir, los sembradíos o los cultivos y ven por más mínimo que sea el insecto, de ahí pueden agarrar para tener una buena razón y parar o decir no puedes, ¿no? Así es. Sí, hay que tener mucho cuidado con plagas y enfermedades que están, plagas principalmente o animales que están dentro de los campos de producción. Y en el caso de las aves, ¿cómo esto se controla si está en el aire? Bueno, en cultivos como trigo, por ejemplo, las aves constituyen un problema. Entonces, las técnicas que se han utilizado son espantapájaros o también trueno, o utilizan, hasta escopetas. Ha llegado a utilizarse para eliminar a los animales con el fin de que no defequen sobre el producto.
Ok. Seguimos con las transparencias. Bueno, algo muy importante también es que en las zonas de producción tiene que estar delimitadas el área de producción y cuidar mucho el sistema de riego que se utiliza para ello, porque lo ideal es que estuvieran o que hubiera canales cerrados, pero los gastos serían muy altos, así es que se tiene que evitar en lo posible contaminar el agua con la que vamos a regar nuestras plantaciones. ¿Y cuáles son los límites máximos de residuos que se permiten en las aguas de riego? Para cuestión de microorganismos, sí, que sería coliformes, sí, bueno, se marcan, en el suelo comentábamos que era 1000, como número más probable, o unidades formadoras de colonias. En el caso del agua son 2000 de riego, agua de riego, como número más probable. Okay. Tenemos más información en las transparencias. Incluye el triple lavado porque también el agua que se utiliza para preparar los productos químicos tiene que tener ciertas características de calidad. Y recordemos que con esta agua, además de mezclarla con insecticidas o fertilizantes para aplicarlos al cultivo, todos los envases que se utilicen una vez que se termine el producto en ellos tienen que pasar por un proceso de triple lavado, que la mayoría de los productores lo conocen. Y estos envases deberán, después de lavarse, de ser perforados y enviados a un centro de acopio. Si pones la que sigue. Entonces el agua no es la misma en todos los procesos, sino tiene que ir cambiando y adecuándose a las necesidades del producto. Sí, adelante tenemos otras transparencias para los otros tipos de agua que se van a utilizar, pero también me quiero referir un poco al Campo Limpio porque es un programa a nivel nacional que organiza Zagarpa y que con el apoyo de algunas instancias como AMIFAC, que tiene que ver con cuestiones fitosanitarias, están teniendo mucho éxito en concentrar todos los envases vacíos en centros de acopio y realizar algunos procesos como reciclado, con el que el ingeniero Timoteo Corona mencionaba. Era lo que le iba a comentar, que también hablamos de algunas tarimas, tutores, etcétera. Entonces, que conozcan este programa. Sí. Que sigue. Y bueno, me di la libertad de tomar esta transparencia que presentó AMIFAC, en el que incluye en el estado de Jalisco y todo México, dónde están los centros de acopio, para que el productor sepa dónde llevar sus productos y no los tire en cualquier lugar. Y bueno, todos cuidemos el campo para que esté más limpio, ¿verdad? Claro. Sí. En cuanto a... Hay otro apartado importante en la norma, la EM 034-2000, FITO, que hace rato, la dije muy rápido, perdón, que incluye la calidad de agua en cuestiones de riego. Ya habíamos mencionado la calidad en cuanto a coliformes fecales, que era 2000. Cuando se toman las muestras de del agua, tenemos que tener mucho cuidado con todo el equipo que se utiliza. Tenemos una fotografía del ingeniero Guillermo Buitrón, que trabaja en el Cesabejal también, que está tomando una muestra. La toma de muestras tiene que realizarse por gente especializada. Tiene que utilizarse bata, cubrebocas, guantes, una hielera para llevar el producto una vez que se toma la muestra y hacer la entrega de inmediato en el laboratorio ese día. Porque hay un riesgo muy grande. Si una persona que no está capacitada toma la muestra, hay riesgos de que ella misma contamine la muestra. Entonces es un punto que se debe de cuidar. Y hablando de esta normativa, nos pregunta gente del chat qué autoridades la emiten. Las normas mexicanas. La NOM, la que dijo hace ratito. Ah, de acuerdo. Bueno, las normas mexicanas son establecidas en base a un grupo de expertos en el área agrícola. Le voy a comentar porque esta norma mexicana, la M034, está basada nada más en 55 normas mexicanas por todos los procedimientos que se realizan desde calidad de agua. Se ocupa gente experta en el área de química, microbiólogos, en el área de plaguicidas, ingenieros agrónomos, también especialistas en la aplicación y control de estos productos. Son normas en las que participa un grupo interdisciplinario para ponerse de acuerdo en los niveles que se tienen que hacer muchos estudios, ¿verdad?, para llegar a un acuerdo de los niveles. Por ejemplo, el de coliformes fecales en el agua para riego, a qué nivel ya no traen problema o qué tratamiento le tengo que dar para que se cumplan los requerimientos. Y le pregunto esto, doctora, porque nos dice gente que está participando en el chat, dice, si puede repetir la norma en donde están señaladas las BPAs. Ah, sí, la norma EM034 FITO 2000. Y a la vez es quien pregunta a qué autoridades le emiten. De acuerdo. Sí, contesté esa pregunta.
Y bueno, otra pregunta que también nos está haciendo el público es, ¿cómo haces el triple lavado del ISO? ¿Contenedores de ácido, ya que al tener contacto con agua se evapora? De acuerdo. Bueno, el triple lavado es un procedimiento que se generaliza, porque dentro de los fertilizantes que se manejan, por ejemplo, está el ácido fosfórico, y bueno, hasta donde yo sé no hay bueno, no sé, quizás la pregunta sea de un experto en el área de química, ¿verdad? Y finalmente, bueno, para ellos quizás el triple lavado que se recomienda requiera a lo mejor un proceso de neutralización, o no sé, pero generalmente, por ejemplo, ácido fosfórico simplemente es agregar un cuarto de agua al recipiente, agitarlo en posición vertical, se puede vaciar esa cantidad en la mochila de aplicación y después volver a agregar un cuarto y hacerlo en forma horizontal, de tal forma que las diferentes posiciones aseguren pues que se va a liberar el residuo y entonces después se procedería a la perforación para enviarlo a los centros de acopio. Bueno, estas son las preguntas que teníamos con el público. ¿Podemos continuar con lo de Sí, claro. Con lo de las diapositivas? Bueno, tenemos la norma mexicana que ya la mencionamos. Si gustas, podemos pasar a la siguiente. Algo muy importante es modificar los sistemas de riego. Se recomienda que, bueno, les comento eso porque hay sistemas de riego denominados por aspersión, en el que se moja toda la planta. Y si el agua no tiene la calidad ideal, por ejemplo, en cuanto a coliformes fecales, pudiera haber algún riesgo de contaminación, principalmente cuando la planta tiene algún daño por alguna plaga. Entonces, se recomienda más optar por sistemas de riego localizados, como es el caso de los riegos por goteo, que vemos en la transparencia del lado derecho, en sistemas que pueden ser de hidroponía o a cielo abierto también. Pero es otra forma de controlar. En el caso del agua de riego para pozos, también hay una norma mexicana que establece las características de construcción de un pozo, de todo lo que la tubería, las bombas y demás tienen que estar selladas para que no haya contaminación, tienen que haber válvulas para que no haya reflujo también, y también tienen que estarse cada 3 años por lo menos haciendo una desinfección del agua de pozo. Claro, antes tenemos que hacer un análisis de coliformes para ver si no están presentes y darles tratamiento también a este tipo de aguas. La que sigue. Ahora, pasamos al agua post cosecha. Es muy importante tomar en cuenta que, hay una norma también que establece que no debe haber coliformes fecales. La presencia de coliformes es ausencia total. Si hay coliformes, esa agua no debe utilizarse para lavar los productos en post cosecha, por el problema que comentaba el doctor Alejandro Castillo, que por las características del vegetal pueden entrar los patógenos a través de sus poros, y un fruto que posiblemente no estuviera contaminado, nosotros lo podemos contaminar, generando la contaminación cruzada. Entonces no puede haber coliformes en agua post cosecha. Sí. También, si en la práctica se utiliza hielo como un método de preenfriamiento, porque todos los productos después de que se cosechan, depende mucho de la hora de cosecha, se pueden calentar en campo, tienen cierta temperatura. Y para que su vida de anaquel sea más larga, se procede a algún tratamiento para bajar su temperatura. Uno de ellos es el hielo. Y el hielo es un producto que se utiliza mucho en brócoli para alargar su vida de anaquel. Pero si la calidad del agua de hielo no es la adecuada, también de acuerdo con las normas mexicanas, entonces que sería 0 coliformes, entonces no debe de utilizarse el hielo. Tiene que asegurarse que la empresa a la que yo le compro el hielo, si la uso en mi proceso, cumpla con las normas mexicanas. Ok. Si seguimos, dentro de los lavados o procedimientos de lavado de productos, después de que el producto es enfriado, o se puede utilizar, además del hielo, también se puede utilizar agua, como observamos en las transparencias. Es el momento en el que se utilizan los sanitizantes para eliminar la posible presencia de patógenos, si es que la hubiera, pero de todos modos se aplican desinfectantes, que pudiera ser el cloro, por ejemplo. Pero si utilizamos cloro, siempre hay que cuidar los niveles de materia orgánica, como pueden ver en la transparencia de la parte inferior donde está el melón. En esos tratamientos, primero deberíamos de tener una tina donde se eliminen los residuos de suelo, porque por más cloro que apliques en esa tina, el cloro reacciona con la materia orgánica y no va a funcionar. Entonces tendríamos que utilizar otra tina con agua limpia, en la que agregaríamos el cloro y aseguraríamos que este producto quedara desinfectado. Sería otra de las etapas. Tenemos un cuadro donde se dan recomendaciones cuando se utilizan cloro
en el que hay que cuidar mucho el nivel de pH, más si es hipoclorito de sodio, donde se manejan pHs entre 6,5 y 7,5. Tenemos también el yodo y las sales cuaternarias o compuestos cuaternarios de amonio, que son compuestos que se utilizan como sanitizantes. Tenemos que cuidar primero el nivel de turbidez en el agua, que sería esa presencia de materia orgánica. Se recomienda que los límites más bajos sean de 5 unidades en cuanto a turbidez, para entonces aplicar los sanitizantes y que tengan efecto. Las temperaturas, bueno, de 23.9 grados centígrados, dependiendo de la técnica que se utilice para el lavado. Bueno, ahí tenemos diferentes concentraciones y tiempos de contacto como recomendación. Bueno, ahí tenemos un equipo que es el que nos mide la turbidez. Que sepan los productores también que lavan productos, que esos equipos están disponibles en el mercado y que les pueden ayudar a determinar si el nivel de turbidez, o dependiendo de él, si hay que inyectar más cloro o no, si fuera el caso de ese producto que se utilizara para sanitizar. La que sigue. También las normas para el agua que se utiliza para el consumo humano son muy claras, ¿verdad? Tienen que ser las mejores características del agua, y el productor tiene que hacerse responsable de abastecer de agua a todos sus trabajadores. En el caso de que tuvieran que desplazarse en el campo, por ejemplo cosechadores, bueno, proveerlos de algún elemento para que no se les va a ocurrir utilizar envases vacíos, pero la ventaja es que esa costumbre ya está disminuyendo en el campo, ¿verdad? Que es otra cuestión importante. Ahora, dentro de la norma se habla también del manejo del cultivo. Toda la maquinaria y herramienta que se utilice para el proceso de producción, al igual que en manejo post cosecha, tiene que estar lavada y sanitizada y seca antes de guardarse en las áreas de almacenamiento. Y esas prácticas son muy importantes para prevenir la contaminación también. En cuanto a los fertilizantes, hay un documento que también se solicita a los productores, que es la Carta de Garantía del Fertilizante. Esta carta, por ejemplo, fue emitida por una empresa a la que se le compró ácido bórico. El ácido bórico contiene plomo y afortunadamente esta empresa distribuye un fertilizante que contiene niveles bajos, que en la norma son, bueno, menos de 5 partes por millón de plomo como un metal pesado, y está cumpliendo con las normas mexicanas, bueno, para ser utilizado en la producción. Y en caso de que exista, en caso de que exista algún brote o alguna plaga, ¿quién dictamina qué tipo de fertilizantes hay que utilizar? Bueno, fertilizantes, más que en cuanto a fertilización, hasta ahorita yo no conozco una instancia en particular que diga solo aplica ácido bórico o nitrato de calcio. No, o la reglamentación, ¿a quién tiene que recurrir o quién lo puede ayudar? De acuerdo, un ingeniero agrónomo. La fertilización se realiza en base a un análisis de suelo y a un análisis de agua, a los requerimientos del cultivo, a la etapa de desarrollo de la planta y a lo que tú quieres de la planta en la etapa en la que está desarrollándose. Sí. El único fertilizante que tiene problemas en cuanto a su acumulación es el caso del nitrógeno, los nitratos, por el riesgo de salud que te comentaba. Pero Inocuidad cuida mucho más los residuos de plaguicidas, que en este caso sería Cicoplafés, la instancia que de hecho en Senacica, en la página de Senacica, aparecen, y también Sosabejal, los listados de productos químicos permitidos para exportación, principalmente a Estados Unidos, porque es uno de los mercados más importantes para frutas y hortalizas principalmente. Entonces el productor puede consultar fácilmente esa información y con el apoyo de un técnico decidir cuál sería el producto más adecuado para su aplicación. Aunque también depende mucho de los costos, ¿verdad? Y de qué empresa vende fertilizantes un poco más baratos, porque los costos de inocuidad son altos. Claro. Y una pregunta que tenemos del chat es, ¿cuál es la normativa vigente para la producción de hortalizas? ¿En cuanto a qué? ¿Normativa en cuanto a qué? ¿A qué se refiere? Porque normativa, pues es que hay muchísimas. Hay varias, sí. Bueno, pues simplemente les decía la norma M034 de buenas prácticas. Vigente hay muchas. Sí. Habrá que preguntarle a la gente a qué tipo de normativa se refiere o qué punto es el que quiere tocar. Sí. Y bueno, volvemos a hacer la pregunta. Creo que es importante comentar que hay algunas normas mexicanas que se han estado actualizando, se han estado modificando en base a los estudios que se han estado haciendo de los nuevos requerimientos o necesidades, porque antes, como inocuidad no estaba contemplada, de hecho revisaba, como un ejemplo, los requerimientos para desinfectar agua de pozos. Hace algunos años, en los 90s, se recomendaban niveles de cloro activo en 200 miligramos por litro.
Y en la nueva norma, que apareció ya modificada del año 2000, creo que es 2003, marcan ahora como límite mínimo 5 y como límite máximo 100. Entonces es muy diferente la cantidad, porque ya hubo estudios relacionados más quizás con inocuidad que están marcando que no es necesario que haya niveles tan altos, porque también el nivel de cloro en el agua puede traer problemas a la salud en futuro, si se está consumiendo. Claro. Y otra pregunta que tenemos, la NOM 034 EM Fito 2000 ¿está aún vigente? ¿Y por qué los lineamientos de BPA no la mencionan? De acuerdo. Bueno, esta norma mexicana es como antecedente, sirvió como antecedente para entonces empezar. Comentaba el doctor Alejandro Castillo también, que las normas para buenas prácticas agrícolas no se pueden generalizar para todos los productos, porque cada producto tiene procesos, que pueden variar entre el sistema de producción o manejo post cosecha. Y Senacica y Cesabejal junto con grupos de investigadores se han dado a la tarea de generar esa información. De hecho, para cada producto hay un lineamiento de buenas prácticas agrícolas y de manejo. Pero si ustedes se dan a la tarea de revisar todas, la mayoría están basadas en esta norma, la M034-2000, que quizás ahorita no podemos decir que en ella se basa, sí tienen como antecedentes todo. Quizás no sea la más adecuada para aplicar, por ejemplo, en zarzamora, pero la mayoría de los principios y temas que trata están ahí. Entonces, esa norma debió servir de base para esta nueva, que se va adecuando a los requerimientos del producto en particular. Ahora, quizás las vigentes, ¿cuáles van a ser? Las que se están obteniendo de cada uno de los productos. Hay lineamientos de buenas prácticas agrícolas para aguacate, para mango, para fresa, para zarzamora, para jitomate, para chile. Son varios productos, ¿verdad? Pero yo quise utilizar esta como base porque finalmente abarca todas las etapas en las que, finalmente tuvieron que haberse fundamentado estas nuevas, porque coinciden con muchos de los puntos, ¿verdad? Bueno, doctora, muchas gracias. Y pues vamos a otro corte comercial, el último ya. Y los invito a que sigan participando en el chat y a que nos hagan preguntas, comentarios, etcétera. Nosotros aquí se las podemos hacer a la doctora María Luisa García. Y entonces no se vayan, un ratito más y regresamos. Abriendo mercados internacionales. Actualmente, debido a la globalización, las compañías buscan optimizar sus operaciones al máximo, retener a sus clientes e incrementar sus utilidades a través de la utilización de herramientas de tecnología de información. Comingser es una empresa dedicada específicamente a cubrir las necesidades de administración en el sector agrícola, facilitando así la apertura a mercados internacionales más exigentes. La principal solución está destinada a la trazabilidad. ¿Qué se entiende por trazabilidad? De acuerdo con el artículo 18 del reglamento número 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo del 28 de enero del 2002, la trazabilidad es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo. La trazabilidad y rastreabilidad son el componente fundamental de los mecanismos de garantía sanitaria. Es la capacidad de mantener identificados los productos del campo a lo largo de la cadena agroalimentaria desde su origen, con el fin de realizar investigaciones epidemiológicas o establecer acciones correctivas en beneficio de la comunidad consumidora. La aplicación del sistema de trazabilidad presenta amplias ventajas a toda la cadena agroalimentaria.
Para los productores representa, además de la seguridad alimentaria, posicionamiento en nuevos mercados, ganando la confianza de los consumidores y, por consecuencia, grandes beneficios económicos, fortaleciendo también a los operadores económicos y la administración. La disponibilidad de la información oportuna permite fortalecer la competitividad de los productores. Y para lograr esto, es importante la adopción de herramientas de información. Trazabilidad es sinónimo de calidad, seguridad, confiabilidad y mayores ingresos. Comilser, soluciones de rastreabilidad y trazabilidad. Ya estamos de regreso aquí en Inocuo TV y bueno, estamos hablando sobre introducción para la implementación de buenas prácticas agrícolas y de manejo en agroempresas hortofrutícolas y bueno, estamos hablando sobre la importancia que tiene y los procesos que requiere para poder realizar todas estas prácticas y bueno, también es algo muy importante el personal, ¿no? La gente que la trabaja, que está en contacto directo con el producto, en este caso la capacitación de los trabajadores. ¿Quién nos puede hablar sobre eso? Sí, la capacitación de los trabajadores es una parte fundamental de la empresa y la más complicada, porque mucha gente no acepta este cambio tan fuerte porque es un choque cultural entre el exigir que la gente se bañe a diario, tenga todas las cuestiones de higiene controladas, de lavarse las manos, cada vez que sea necesario, cuando esté en contacto con el producto, etcétera. Pero dentro de los temas de capacitación que se deben de impartir a los trabajadores, con frecuencia se incluye el del triple lavado, el conservar un campo limpio para que eviten tirar basura, bueno, y en particular envases vacíos, bueno, la higiene personal, que es lo más importante. Claro. La gente que capacita al personal tiene que ser capaz de convencerla de la importancia que el trabajador tiene en la empresa y del nivel de responsabilidad ante un problema que puede tener la empresa por un error que él pueda cometer. Tienen que ser, bueno, primero tiene que dársele la importancia a la gente, porque desafortunadamente en campo mucha gente, como no tiene formación o no tiene un nivel de educación, la escolaridad, bueno, finalmente la es baja. Cultura de higiene. Sí, pero también la parte de la inteligencia emocional, de decirle a la gente lo valiosa que es, lo importante que es su trabajo en el campo. Simplemente una persona que sea sanitarios, esa persona es una de las más valiosas en la empresa, porque si su trabajo no lo hace adecuadamente, entonces todos nos vamos a venir para abajo. El problema es que a esa gente muchas veces se le menosprecia y se tiene que manejar mucho las cuestiones de la importancia, quizás del empresario, hasta llegar a darles incentivos o crear competencia entre ellos para que haya un espíritu por mejorar o ser los más importantes, ¿no? También el manejo de agroquímicos es muy importante, que es una de las partes en las que están más renuentes. Está bien esta transparencia. La gente, porque como que no le queda claro en muchas ocasiones que el uso de un producto químico, si él no se protege, puede generarle la muerte. Y entonces son muy valientes y se exponen a los productos. Bueno, aparte de algunas prácticas agrícolas y prácticas de primeros auxilios por cualquier accidente que pudiera presentarse en el campo. Ahora, ¿y existen instituciones que vayan a los campos y que hagan cursos, capacitaciones? Sí, claro, la Secretaría de Salud tiene la posibilidad de ofrecer esos cursos. De hecho, las empresas que están en las diferentes poblaciones, bueno, generalmente acuden a los médicos más cercanos y solicitan el apoyo de ellos para que den estos cursos de capacitación. De hecho, en la carrera de agronomía tenemos un proceso de prácticas profesionales en el que muchos de los alumnos que están cursando la carrera participan durante el último semestre incorporándose a las empresas, y muchos de nuestros alumnos participan apoyando a las empresas en cuestiones de inocuidad alimentaria. De hecho, también ellos son capacitados en cuestiones de primeros auxilios y ellos apoyan pues a los empresarios, y no nada más en ello, en triple lavado, en higiene personal, en todas las cuestiones de capacitación que se deben de implementar, ellos también están apoyando fuertemente. Pero generalmente Secretaría de Salud es la que está con estos procesos. Ahora, en cuanto... ¿Vamos a seguir con las transparencias? ¿O menciono...? Sí, que adelantándonos con la siguiente. En cuestión de cosecha y manejo del producto,
hay prácticas de higiene que son básicas. La gente que va a cosechar tiene que tener las uñas cortas, lavarse, sanitizarse, al igual su herramienta antes de proceder a realizar el corte. Las cajas nunca deben de estar en contacto con el suelo, tiene que haber una mesa o algún sistema o aditamento en el que la caja esté colocada en el lugar adecuado. Algo muy importante es que el personal o el encargado de cuidar que toda la gente esté cumpliendo con las normas de higiene y sanitización tiene que conocer o relacionarse mucho con los síntomas que generan estas enfermedades como Salmonella, Escherichia coli. Si una persona está un poco pálida o le duele el estómago o de repente acude con frecuencia al sanitario, bueno, ya son índices de que algo anda mal. Sí. Entonces, si la persona no dice que tiene un problema, igual se le tiene que solicitar, bueno, que vaya a revisión médica para entonces asignarle otras actividades ese día o pedirle que se retire ese día y después se incorpore para evitar un problema de contaminación. Tenemos también los sanitarios, es muy importante, es obligatorio dentro de las buenas prácticas agrícolas que haya sanitarios suficientes para los trabajadores que participan en ella, diferenciados por sexos. En caso de que el sanitario fuera fijo, se recomienda que esté a no más, hasta 500 metros de distancia del campo de producción, para que si alguna persona requiere utilizarlo, bueno, alcance a llegar sin menor problema. Y en el caso de baños portátiles, estos baños sí pueden estar más cerca de las áreas de producción, porque las descargas, bueno, finalmente se las lleva la empresa que rentó el equipo, ¿verdad?, de sanitario. Tiene que haber un área también destinada para los trabajadores, bueno, independientemente de que esta área se ve muy bonita, esté equipada, porque el productor tuvo la posibilidad y quiso invertir en ella, bueno, se tiene que buscar acondicionar una zona para que el trabajador pueda dejar sus objetos personales y además pueda consumir sus alimentos, porque está prohibido consumir alimentos tanto en el campo de producción como en los empaques. Hay una hora destinada a ello y tiene que respetarlo la gente que participa. Bien. Ahora, en cuanto al empaque, hay que considerar muchos parámetros, principalmente el control de plagas, ¿verdad?, y ratones, porque generalmente hay ratones en casi todos los empaques. Se tiene que mantener las áreas limpias de basura, hay que limpiar a diario el empaque y cuidar que en todos los alrededores haya ubicadas trampas para ratones, tanto en su exterior como en el interior. En la fotografía inferior podemos ver que en el diseño de este empaque se acondicionó una doble puerta de ingreso con el fin de que haya menor riesgo de entrada de insectos. Por ejemplo, para el caso del mango para exportación, se maneja que estén empaques cubiertos con mallas y de preferencia con doble puerta para que las moscas no entren y puedan contaminar el producto, por ejemplo. Una pregunta que también nos llega es, se menciona que hay cultura en la implementación de las BPAs en todo esto que hemos estado hablando. ¿Qué nos hace falta para generarla? De acuerdo. Hay información suficiente, pero hay que difundirla. Y tenemos que empezar a hacer difusión desde nivel preescolar. Quiero comentar esto porque en Estados Unidos, desde hace muchos años, en la FDA se dieron a la tarea de organizarse con el sistema de educación en Estados Unidos y doctores de la FDA crearon personajes para que los niños se relacionaran con ellos y entonces el concepto de inocuidad lo conocieran desde preescolar. Utilizaron palabras claves, por ejemplo, agua que tiene que estar limpia, jabón para lavarme las manos, un refrigerador porque los alimentos tienen que estar refrigerados para que tengan vida de anaquel más larga, un termómetro porque también yo tengo que saber a qué temperatura llega el alimento cuando yo lo preparo para asegurar que no hay patógenos. Entonces, por ejemplo, uno de los personajes fue Termi, porque es un termómetro, así como tipo Barney, Entonces, estos personajes han viajado capacitando y educando a los niños con material didáctico, juegos. Entonces, las nuevas generaciones en Estados Unidos conocen toda esta problemática y están inmersos en ella, y entonces va a ser mucho más fácil que el consumidor tenga esa preferencia y exija al productor esta calidad en los productos. Ya aquí en México se están haciendo los esfuerzos, en preescolar hay mucho esfuerzo en cuanto a cuestiones de higiene, pero todavía falta involucrar el concepto de inocuidad a este nivel, y no nada más ahí, nivel preescolar, primaria, secundaria, profesional, ¿verdad?, posgrado, porque es muy triste que en ocasiones se platica con ingenieros, gente ya preparada que no conoce el tema de inocuidad, y finalmente gente que no conoce inocuidad está perdida. Claro.
Y es algo que nosotros tenemos que preocuparnos por y hacer que gente de nuestro alrededor también se preocupe, ¿no? Sí. Otra pregunta que es, ¿cuánto tiempo dura vigente la certificación de un rancho? Un año. Sí, cada año se tiene que estar haciendo, preauditorías y cuidando, preparándose pues para la siguiente auditoría. Bueno, pues agradecerle a la doctora María Luisa García Sagún por haber estado con nosotros el día de hoy, y también yo a ustedes los invito para que nos vean el próximo jueves de 10 a 11 de la mañana a través de su página de internet www.inocuo.tv, y de una vez aprovecho para comunicarles el tema de la semana que entra y también nuestra invitada, que va a ser la maestra Ofelia Rodríguez del COSEI, y el tema es cómo elaborar programas de inocuidad agrícola. Y de una vez también les aviso de que el programa de la semana que entra al que sigue va a estar el maestro Miguel de los Santos del Senacica, y el tema va a ser estrategias del gobierno federal en materia de inocuidad de los alimentos de origen agrícola. Entonces ya saben, para que no nos dejen de sintonizar, y yo los espero la semana que entra a la misma hora, el jueves en punto de las 10 de la mañana. Y bueno, maestro, doctora, por haber estado aquí con nosotros. Muy amable, muchas gracias por la invitación. Y bueno, entonces aquí los esperamos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Comincer, abriendo mercados internacionales. Actualmente, debido a la globalización, las compañías buscan optimizar sus operaciones al máximo, retener a sus clientes e incrementar sus utilidades a través de la utilización de herramientas de tecnología de información. Comincer es una empresa dedicada específicamente a cubrir las necesidades de administración en el sector agrícola, facilitando así la apertura a mercados internacionales más exigentes. La principal solución está destinada a la trazabilidad. ¿Qué se entiende por trazabilidad? De acuerdo con el artículo 18 del reglamento número 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo del 28 de enero del 2002, la trazabilidad es la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinados a ser incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de serlo. La trazabilidad y rastreabilidad son el componente fundamental de los mecanismos de garantía sanitaria. Es la capacidad de mantener identificados los productos del campo a lo largo de la cadena agroalimentaria desde su origen, con el fin de realizar investigaciones epidemiológicas o establecer acciones correctivas en beneficio de la comunidad consumidora. La aplicación del sistema de trazabilidad presenta amplias ventajas a toda la cadena agroalimentaria. Para los productores, representa, además de la seguridad alimentaria, posicionamiento en nuevos mercados, ganando la confianza de los consumidores y, por consecuencia, grandes beneficios económicos, fortaleciendo también a los operadores económicos y la administración. La disponibilidad de la información oportuna permite fortalecer la competitividad de los productores. Y para lograr esto, es importante la adopción de herramientas de información. Trazabilidad es sinónimo de calidad, seguridad, confiabilidad y mayores ingresos.